Shalom Lekulam. Es un gusto saludarles, Casa de Israel, en esta nueva oportunidad que nos es concedida por el Baruch Adonai Avinu Melech HaMelachim, el bendito nuestro Adonai, nuestro Padre y Rey de Reyes, para estudiar su bendita palabra y ser todos ministrados e instruidos en justicia y verdad, como pueblo que le ama y le quiere servir en obediencia, como familia, como Mishpachá, como Ejad. Soy Eliyahu Shem Ben Abraham y este es el podcast Aleph Tav, el que fue, el que es y el que ha de venir. En esta entrega compartiré con ustedes el material de estudio de EMC Shalom Internacional que corresponde a la sexta aliyá de la Parashá número 17 que lleva por nombre Yitro. Esta aliyá la podemos encontrar en el Sefer o libro de Shemot o Éxodo, desde el capítulo Perek 19, Pasuk, versículo 20, hasta el capítulo 20, versículo 14. Antes de empezar, damos gracias al Altísimo, al Jaelión, pleno en sabiduría, cuyos ojos están en todas partes observando tanto a quienes hacen lo correcto como a los que se apartan de sus estatutos y decretos. Al que quiere hacernos tesoro especial en su camino y hacernos una nación santa y próspera, quien recibe como olor grato la plegaria, la tefilá del justo. Hacemos la bendición, la berajá, por la lectura de la Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torá. Bendito eres tú, Eterno, que da la Torá. E iniciamos este estudio de la sexta aliyá de la Parashá Yitro en el capítulo Perek 19, versículo Pasuk 21 de Shemot o Éxodo. Entonces Yahweh le dijo a Moshe: baja, adviértele al pueblo que no traspasen los límites para venir a ver a Yahweh, no sea que muchos de ellos perezcan. Los límites establecidos por Yod-Hei Vav-Hei son para nuestro bien. De hecho, en eso consiste la santidad, en no violar los límites que el Altísimo nos ha puesto. A veces los límites son niveles de santidad y responsabilidad que el Eterno establece, y no es lo mismo el nivel de santidad y responsabilidad para un Cohen, un sacerdote, al de uno que no lo es. Y a veces queremos ciertos niveles de responsabilidad para los cuales aún no estamos preparados. Saltarse los procesos siempre va a terminar en un fracaso. No todos los líderes de Israel puestos por Moshe estaban sobre miles. Había unos sobre 100, otros sobre 50 y otros sobre 10, dependiendo del nivel de cada cual. Traspasar esos límites puede ser fatal. Estos límites se respetan cuando hay temor a Yod-Hei Vav-Hei. Lo podemos ver en el libro de Matilla o Mateo, capítulo Perek 10, versículo Pasuk 28. No teman a los que matan el cuerpo, porque no tienen poder para matar el alma. Por el contrario, teman al que puede destruir ambos, cuerpo y alma, en el Gehinom. También Ibrim o Hebreos, capítulo 12, versículos 28 y 29 nos recuerdan: por lo tanto, puesto que hemos recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella podamos ofrecer servicio que sea agradable a Yahweh con reverencia y temor, porque en verdad nuestro Elohim es fuego consumidor. Continuamos con el estudio de esta sexta aliyá en el versículo 22 del capítulo 19 de Éxodo o Shemot. Los sacerdotes también que se acerquen a Yahweh tienen que mantenerse puros, no sea que Yahweh haga estragos entre ellos. Acá vemos que los sacerdotes tenían una responsabilidad superior al resto del pueblo, por lo que demandaba un mayor grado de santidad y un menor margen de error. El hecho de que un sacerdote no mantuviera un nivel de santidad acorde a su ministerio representaba un grave peligro para su vida. Nos lo dice Levítico Vayikra capítulo 10 versículos 1 y 2. Pero Nadab y Abiú, los dos hijos de Aarón, cada uno tomó su incensario, pusieron fuego en él, pusieron incienso en él y ofrecieron fuego extraño delante de Yahweh, algo que Yahweh no les había ordenado hacer. A esto fuego salió de la presencia de Yahweh y los devoró, así que ellos murieron en la presencia de Yahweh. Hoy somos llamados a formar parte de un reino sacerdotal. No olvidemos nunca nuestra responsabilidad y mantengámonos puros. El capítulo 20, Perek 20, versículo 1 del libro de Shemot continúa relatando: y habló Elohim todas estas palabras diciendo:
Aquí comienza el relato de lo que mal se conoce como los 10 mandamientos. En realidad son 10 enunciados o 10 palabras que contienen importantísimas instrucciones. Estas 10 palabras constituyen la Torá moral de Yod-Heh-Vav-Heh. En términos de Drash o tercer nivel del Pardes, en el proceso de exégesis, esta porción es llamada Kalá o novia, pues se entrega el contrato matrimonial o ketubá a la novia, la cual es su pueblo. Este contrato es la Torá, es decir, los mandamientos son los votos matrimoniales y Moshe hace el papel de notario en esta ceremonia. Es de carácter primordial conocer las etapas de una boda hebrea, porque de ello depende entender completamente el plan redentor para Israel. Y empecemos a revisar una a una las palabras entregadas a Moshe en el Sinaí. La primera palabra fue: Yo Yahweh soy tu Elohim que te sacó de la tierra de Misraim, la casa de servidumbre. Esto lo vemos en el capítulo 20, versículo 2 de Éxodo o Shemot. Como es la primera de las 10 palabras o 10 enunciados, comienza declarando quién es el que habla. Esta es la base de toda la Torá. Toda la Torá está basada en la persona de Yahweh mismo. Cuando lo entendemos como mandamiento, estamos tocando la base fundamental y columna vertebral de la emuná hebrea. Yo soy tu Elohim, es lo que dice nuestro Rey soberano. Es nuestro verdadero sentido de pertenencia y claridad en relación con el único y uno Elohim verdadero. La segunda palabra la vemos en el capítulo 20 de Shemot, versículos Pasukim 3 al 6. No tendrás otros Elohim aparte de mí. No te harás escultura ni figura alguna de lo que hay en el cielo arriba, ni en la tierra abajo, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni les servirás. Porque yo, Yahweh tu Elohim, soy Elohim celoso, que castigo la culpa de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y la cuarta generación de los que me rechazan, pero que muestro bondad por 1000 generaciones a los que me aman y observan mis mandamientos. Esta segunda palabra alertaba a no poner a nada ni a nadie por encima de Yod-Heh-Vav-Heh, a no ponernos frente a ningún tipo de dios pagano u objeto de idolatría, imagen, idea, monumento o congregación. Y más aún, esto prohíbe la creación de imágenes que ilustren a cualquier deidad o a Yod-Heh-Vav-Heh mismo. La escritura dice en Yesaya, el profeta Isaías, capítulo 40, pasuk 18. ¿Con quién entonces pueden comparar al Elohim? ¿Qué imagen compara con él? Aquí debemos tener muy presente que la idolatría no solo nos afecta a nosotros, sino también a nuestra descendencia. De la misma manera, nuestra obediencia se hace notoria en nuestra descendencia, en nuestra cera. También resaltamos una carga y por ende la consecuencia del pecado de la idolatría a imágenes e ídolos. Esto es muy delicado, ya que recae en las familias que han practicado dicho pecado. Y lo podemos constatar en el Teilim o Salmo 135, versículos del 15 al 18. Los ídolos de los goyim, de los extranjeros o gentiles, no son más que oro y plata, la obra de manos humanas. Ellos tienen bocas, pero no pueden hablar, tienen ojos, pero no pueden ver, tienen oídos, pero no pueden oír, y no tienen aliento en sus bocas. Aquellos que los hacen se harán como ellos, junto con todos los que confíen en ellos. Personas inútiles en casa, con toda condición para surgir, pero al fin y al cabo inútiles. Entramos a la tercera palabra que la encontramos en el versículo 7 del capítulo 20 de Shemot. No tomarás en vano el nombre de Yahweh tu Elohim, porque Yahweh no tendrá por inocente al que tome en vano su nombre. Esta ha sido una de las declaraciones más mal interpretadas por nuestros hermanos de la casa de Yahudá, puesto que la prohibición estaba dada no por el hecho de mencionar su nombre, sino por tomarlo en vano. Y la palabra usada aquí para vano es la palabra hebrea shab, que la encontramos en la concordancia Strong con el número 7723 y tiene el significado de calamidad, destrucción, falso, hipócrita, ilusoria, mentira, mentiroso, vanidad, vano. Aquí podemos entender que de lo que se está hablando es de no usarlo falsa e hipócritamente o con el objetivo de maldecir. No solo de usarlo, sino de llevar mal su nombre. La cuarta palabra que nos entrega el Eterno a través de Moshe la encontramos en el Perek 20, versículos 8 al 11. Y nos dice: recuerda el Shabbat para santificarlo.
6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es un día de reposo para Yahweh tu Elohim. No hagas ningún trabajo tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Yahweh el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por eso bendijo Yahweh el día del Shabbat y lo declaró sagrado. Esta palabra comienza con la palabra recuerda, por lo que se muestra que no fue un mandamiento establecido en ese momento, sino uno que ya había estado establecido desde tiempo atrás. Dicha palabra en hebreo es zakar, que en el Strong la encontramos con el número 2142 y significa propiamente marcar, como para que sea reconocido, recordar, por implicación, mencionar. Este día es establecido por y para Yod-Heh Vav-Heh. Él lo estableció como sagrado. El descanso en este caso aplica no solo para los hombres, sino también para los animales, incluso al extranjero que viviera en Israel. Es decir, los siervos extranjeros también gozaban de este día. Hemos entendido un principio fundamental aquí, que todos los hombres que tuvieron un encuentro con Yod-Heh Vav-Heh a través de la escritura establecieron como marca indeleble en ese momento lo que significó y a dónde los llevaría hacia el altar de piedra que erigirían para él. Estamos teniendo un encuentro con Yod-Heh Vav-Heh a través de su poderosa verdad, su Torah. Es necesario que recibamos estas palabras de lo alto y levantemos nuestro altar de piedra. Estamos en este instante leyendo y aprendiendo del documento más elevado y significativo de la fe hebrea. Las 2 tablas de piedra con los mandamientos de nuestro Elohim. Debemos adoptar con claridad, decisión y compromiso en nuestra vida espiritual el Shabbat, el cual es un regalo maravilloso del Eterno para que quienes nos decimos suyos vivamos en verdadero Shalom. Y la quinta palabra que le entregó el Eterno a Moshe está en el versículo 12 del capítulo 20 de Shemot. Honra a tu padre y a tu madre para que se alargue tu vida en la tierra que Yahweh tu Elohim te da. Honrar significa estimar. En este caso, esta estima es representada financieramente. Es un gran pecado ante Yod-Heh Vav-Heh el no ser desprendidos financieramente con los padres. Y este mandamiento está íntimamente ligado a la vida. Es decir, que es una promesa de Yod-Heh Vav-Heh dar larga vida a los que honran a sus padres financieramente y en el orden que el mandamiento lo expresa, primero padre y luego madre. No es cuestión del monto, es cuestión de prioridad. Primero tu padre, para que se alargue tu vida en la tierra que Yahweh tu Elohim te da. El capítulo 20 de Shemot, versículo 13, nos habla de la sexta palabra, no asesinarás. Aquí el mandamiento consiste en no cometer asesinato. Se trata de un acto premeditado y consciente del que lo lleva a cabo ya sea por venganza u otro motivo. No así cuando se hace juicio o se actúa en defensa propia. En los accidentes, por ejemplo, se mata, pero no se asesina necesariamente. En el ejército y la policía se mata en favor de la defensa. Versículo 14 del capítulo 20 de Shemot nos habla de la séptima palabra. No adulterarás. El adulterio consiste básicamente en tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Esta es una de las 2 condiciones por la cual se rompe dicho pacto. El capítulo 20, versículo 15 nos habla de la octava palabra que es no hurtar. Y aquí se refiere no solo al robo de objetos que no nos pertenecen, sino también al secuestro, entre otras cosas. Además, esta palabra se usa también para referirse al fraude y a la estafa. La novena palabra la encontramos en el capítulo 20, versículo 16 de Éxodo o Shemot. No des falso testimonio contra tu prójimo. Cuando se habla de falso testimonio se refiere a acusar falsamente a alguien. También aplica el hecho de saber que alguien está siendo acusado falsamente y no hacer nada al respecto. Los principales líderes del tiempo de Yeshua cometieron este pecado al proferir contra él falsos testimonios. Nos lo dice el libro de Mateo o Matiyá, capítulo 26, Pasukim del 59 al 61. Los principales sacerdotes, los ancianos y todo el Sanedrín buscaban falso testimonio contra Yeshua para que le dieran muerte, pero no lo hallaron a pesar de que se presentaron muchos testigos falsos y por fin se presentaron 2 que declararon. Este dijo, puedo derribar el templo de Elohim y reedificarlo en 3 días. Y la 10ª y última palabra la encontramos en el versículo 17, capítulo 20 de Shemot o Éxodo.
Aquí nos dice, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. El hecho de desear algo que le pertenece a alguien más es llamado codicia. El rey David cayó en este pecado cuando codició a la esposa de Uría, el getita, Urías el Eteo, lo que lo llevó a deshacerse de uno de sus más leales hombres con tal de quedarse con su esposa Betsabé. Esto lo podemos constatar en el segundo libro de Samuel o Shmuel Bet, capítulo 11, versículos 14 al 15. Por la mañana David le escribió una carta a Joab y la envió por medio de Uría. En la carta escribió lo siguiente: pongan a Uría en el frente donde la lucha sea más fiera, luego retírense para que lo maten. Toda Gabá, muchas gracias, eterno y soberano Rey, Melech y Mashiach Redentor, por tus incontables maravillas, porque nos quieres sacar de nuestra condición de esclavitud que normaliza el pecado en nosotros y nos aleja del blanco, del propósito de bendición y redención, de Geulá, de santificación, purificación, para establecernos como un reino de Kohanim, de sacerdotes y de Sadikim, de justos, limpios que respetan y aman tus mandatos de verdad y se mantienen dentro de los límites que has establecido para nuestra protección y bienestar. Por lo cual debemos presentarnos ante ti aprobados para cuando vengas a pedir cuentas de lo que hicimos con todo lo que nos entregaste para administrarlo conforme a tus instrucciones precisas, a tu Torá, guardando tu testimonio, Adón mi Rey, con temor y reverencia, porque a ti te pertenece todo y en tu justa soberanía decides el principio y el final de cada alma. Muchas gracias, Yod-Heh Vav-Heh Sebaot, Yeshua HaMashiach, porque con tus palabras nos exhortas a mantenernos puros, para que nuestra vida sea una ofrenda grata a ti, que dejemos a un lado toda contaminación en la forma de pensar, de actuar, de poner nuestra confianza en otras cosas que no provengan de tu perfecta y agradable voluntad, porque todo lo que con antelación preparaste para ese encuentro íntimo y perpetuo con tu novia santa, tu Calá ataviada y purificada por la sangre del Cordero sin mácula, en donde mostraste tu inmenso amor y plan de redención para que tus hijos dispersos entre las naciones y expatriados del Edén, lejos del pacto y las promesas, sin la identidad en el modelo de nación santa Israel, se volvieran a ti en verdadero teshuvá, arrepentimiento, y retornaran al pacto y a las promesas. Aquí, Padre del Cielo, se queda corta nuestra gratitud que podemos expresar por habernos entregado por medio de Moshe las Azeret HaDevarim, las 10 palabras o enunciados que no pierden vigencia y que cada una de ellas nos permite fijar los límites adecuados para no ser asolados por nuestra mala inclinación y menos justificarnos porque por esas mismas palabras seremos juzgados. Ayúdanos, Adón, a evaluar si nuestros pensamientos, ideas, aceptación de costumbres, moldes, posturas filosóficas y aún nuestra propia percepción y anhelos pueden estar desplazando el lugar de tu trono y de manera consciente o desapercibida estamos adelantándonos a tu plan perfecto sin darnos cuenta que lo que se ha forzado y está fuera de orden y de tiempo no proviene de ti y por supuesto trae consecuencias negativas como lo vimos en el caso de Ismael. No permitas que nuestra limitada percepción de las cosas desvíen el camino perfecto que has trazado e incrementa en nosotros la emuná firme, obediente, el deseo de amarte y reflejarlo con obediencia a tu Torá y actos de justicia y rectitud. Hemos orado en el nombre y por los méritos de nuestro Adón, Beshem Ubem Hashem, Yeshua HaMashiach. Gracias por acompañarnos, Ahim y Ahayot, en el estudio de la sexta aliyá de la Parashá Yitro. Shalom, shalom amados, y si el Eterno así lo quiere, nos encontramos en otro episodio de Aleph Tav, el que fue, el que es y el que ha de venir.